Hola, te saludamos desde Conciencia Auditiva, concretamente desde la ciudad de Guanajuato, hablando de la ley de Guanajuato. Y saludo con mucho cariño a mi querido amigo, el maestro Gerardo Alvarado Hierro. Y yo, como siempre, buen amigo, doctor Carlos Barra Molán. Y vamos a entrar a nuestros bloques, vamos a hablar de las noticias nacionales. Bueno, se entregó un paquete con 75,000 firmas al INE exigiendo la eliminación de la pensión vitalicia para los expresidentes de México. Yo estoy enteramente de acuerdo, yo creo que ningún encargo público debe extenderse en ninguna especie de previsión, salvo que se reconociera alguna cuestión médica a lo mejor o de una ayuda especial, si es que el exmandatario, en este caso el presidente, estuviera en una situación delicada, ¿no? Pero me parece que la pensión no es necesaria. Hay una historia interesante de por qué existe la pensión vitalicia para los presidentes. La pensión vitalicia no existe para los primeros presidentes del siglo XX, es decir, ni para Cárdenas, ni para Miguel Alemán Valdés, ni para Ávila Camacho, todos ellos se van sin pensión como tal. La pensión vitalicia aparece después de que López Mateos tiene una conversación con Gustavo Díaz Ordaz y Díaz Ordaz le sugiere que se dé una pensión. López Mateos dice que le parecería un robo a la nación y poco después, recordamos, López Mateos muere 2 años después de dejarle encargo. Y en el caso de Gustavo Díaz Ordaz es el primero que se autodesigna una pensión. La pensión era muy discreta. Actualmente los expresidentes de México reciben una cosa así como 120 y tantos mil pesos mensuales, obviamente a perpetuidad. Tienen derecho a información que podríamos llamar clasificada o privilegiada, que solo como en Estados Unidos, ¿no? Los presidentes de México. Y parece que también seguridad del Estado Mayor, alguna condición de seguro de médico, gastos médicos mayores. Varias condiciones. Yo estoy de acuerdo que a un expresidente se le debe reconocer algún tipo de pensión, pero no este tipo de cosas, y no sé si necesariamente por su gestión, sino por su encargo dentro de la vida pública, me parece. Segunda, bueno, se canceló la comisión de los diputados que iba a adjudicar o iba a determinar cómo se iban a gastar los dineros de los cerca de 4,000 millones de pesos que se reunieron para el Fondo de Reconstrucción después del sismo de septiembre de 2017. Que las personas han puesto el grito en el cielo porque no se ha procedido con la velocidad que se debería tener. Ya pasaron por lo menos 6 meses y en esos 6 meses muchas de estas personas están en indefensión porque ni se les entrega una solución sobre una posible habitación o no les entrega los edificios tampoco. O sea, no se sabe qué va a pasar, está en el aire. Había también una duda, una propuesta sobre si se le iba a entregar únicamente a quien fuera un contribuyente al día. Que dices, bueno, pues eso es totalmente cruel, ¿no? Claro. Que había que considerar a los que eran contribuyentes del SAT primero y que a los demás después. Los mismos que tuvieran pagado el predial primero y los que no después. Después hubo otra comisión que iba a estudiar los daños y que después iba a determinar el proyecto que podría ser. Es decir, una etapa previa a realmente aterrizar un proyecto. Esto iba a costar 500 millones de pesos, hacer un proyecto previo. O sea, yo lo que entiendo de esto por eso se suspendió. Que en el momento que pasa el sismo, la solidaridad es como muy caliente. Claro. Y después cuando termina esto se enfría y se empieza a volver cruda, ¿no? Entonces... Sí, porque finalmente la adjudicación de dinero toma tiempo y la atención mediática pues obviamente se va difuminando, se va transmitiendo a otras partes. Ya no es importante. Y se va olvidando un poco la nota. ¿Quién la vive? Pues quien realmente la sufre, ¿no? Esa es la persona que se da cuenta. Y sí, es tantísimo dinero que es real, los diputados, los senadores, los consejeros, la gente del Distrito Federal va a intentar y muy probablemente exitosamente vaya a robarse un dinero de todo esto. Ahora, todos somos Frida Sofía. Hashtag Frida Sofía. Bueno, la semana pasada planteábamos la duda de qué está pasando con el Bester Gordillo. Se adelantó la votación de la dirigencia magisterial del CENTE para ratificar al actual dirigente otros 4 años, me parece. Se trataron de apuntalar un poco las divisiones, donde había gente que ya se estaba tratando de escindirse del CENTE, lo regresaron a la mesa, les dieron lo que querían y trataron de apuntalar todo del lado de la educación.
Aparentemente porque le tenían miedo a López Obrador y a lo que López Obrador propuso de jalar a la gente del CENTE para hacer una verdadera reforma educativa. Pero también viene la duda de qué está pasando con el Bester Gordillo, que desde hace cerca de año y medio no se ha dejado ver para Bueno, nada. en términos estrictos, no hay una condición tan crítica a nivel de salud de la maestra como se planteó en los primeros momentos, y ella sigue operando, evidentemente sigue operando, y este es un problema porque han habido acercamientos del Partido Revolución Institucional con la maestra, precisamente porque si la dejan como radical suelto, va a pasar lo mismo que pasó con Madrazo y se va a repetir la historia. Entonces, la maestra sigue teniendo un capital político, pese a que no la veamos y pensemos que ella está muy, muy enfermita. Eso, ese de muy, muy enfermita es algo que hay que tomarlo con pinzas. Sí, está enferma, pero no necesariamente está fuera de la jugada. Efectivamente. En ese mismo sentido, bueno, hay otra interesante. Esta semana se publicó el Índice Internacional de Percepción de la Corrupción Uh -huh, 2017. uh México estaba rankeado para 2016 en el lugar número 129 de 180 países. Ahora estamos rankeados en el 135, es decir, caímos 6 peldaños más en esta lista. Lo curioso es que si te pones a buscar un poco más, antes del gobierno de Peña Nieto, antes de 2012, México estaba rankeado en el 120, es decir, otros 9 lugares arriba. Ahora estamos rankeados en el 135 y nos estamos acercando más al espectro negativo del lado de Transparencia Internacional. Claro, y lo que tiene esto como nota importante es que finalmente muchas de las condiciones, inclusive del acercamiento en créditos, de los financiamientos, de las posibilidades de intercambios internacionales, se dan a través de la salud dentro de la probidad pública. Si el país tiene menos probidad pública, es menos el tipo de transacciones de las potencias o de los países importantes a los otros países, ¿no? Efectivamente, finalmente, ¿quién va a querer venir a invertir su dinero o hacer Ahora también negocios? es como un instrumento de censura de las grandes potencias, ¿no? O Claro, sea, las grandes potencias te están de alguna manera censurando ahí, ¿no? completamente. Pero también hay una percepción de realidad, ¿no? Finalmente hay 26,000 muertos al año en México, que es más grave de lo que está pasando en Afganistán, Irak y Siria juntos. O sea, no es cosa menor. Esto es de grave, es gravísimo y no hemos atacado el problema, no hemos atacado las causas realmente. Esto sigue su marcha y todo sigue igual. Claro, por ejemplo, casos que han estado en entredicho, en esta semana tuvimos el posible perdón de Napoleón Gómez Urrutia de darse una posibilidad de entrar al Senado vía esta coalición de Morena. Entonces, las cosas que están oscuras, en vez de que se aclaren porque se castigan, finalmente quedan impunes. Entonces, evidentemente este es el saldo, ¿no? Efectivamente. Luis Ayala Puente, un subordinado de Jesús Murillo Caram en sus épocas en PGR al inicio de este sexenio, es ahora el presunto responsable de vender Pegasus a los malos. Es la nota que aparece o recupera el Universal tal cual. Esta señora Ayala resulta ser que habría vendido a un grupo de narcotráfico el programa Pegasus que tenía exclusivamente su resguardo la PGR. Y después aparentemente se lo vendió también al ejército. Y después aparentemente se lo vendió también a otra secretaría. Al nivel de que Pegasus finalmente se convirtió en un programa que tenían 6 o 7 secretarías, 8 o 10 grupos que habían todos comprado el mismo programa. Este programa de Pegasus, recordemos, estuvo muy en boga porque a Ricardo Anaya, a algunos otros políticos, por aquello de, vamos a llamar, octubre, noviembre del año pasado, les hackearon el teléfono y se alcanzaron a enterar que los habían intervenido. Entonces es un tema fuerte. Ahora, ya no le tocó esto en boga a Murillo porque ya estaba muy cansado. Él se cansó. Bueno, hay una profesora de la UNAM, profesora de la Facultad de Economía en la Facultad de Nacatlán. Ella es acusada a la salida bueno, es asaltada a la salida de la facultad cuando iba manejando su auto. Aparentemente la intercepta alguien, un sujeto que sabemos que traía sudadera y mide más de 1,80. Yo diría que por lógica tendría que haber sido alumno o exalumno de ella. Abre fuego contra ella y la mata sin poderla bajar, sin que ella pudiese bajarse del coche. Ya la UNAM está persiguiendo supuestamente todas las posibles pistas, ya la policía ya se metió a investigar, pero es dramático que una profesora universitaria sea asesinada así, ¿no? Saliendo de su trabajo. Sí, bueno, cuando yo era estudiante, alguna vez asesinaron
a más de algún estudiante por ahí también en condiciones extrañas. Y la UNAM no es impenetrable, sobre todo CU es una ciudad universitaria. Entonces, de repente este tipo de cosas son difíciles, ¿no? Aunque esto no se da en CU, se da en Acatlán, ¿no? En la famosa ENEP, pero de todas maneras sigue demandándose más seguridad, ¿no? Me resultaría lógico pensar que fue un alumno o un exalumno de ella, ¿no? Pero bueno, tan brutal En casi 20 años que llevo en la educación me han amenazado un par de ocasiones, me han extorsionado otro par de ocasiones, me han tratado de sobornar otro par de ocasiones. Digo, esto no es inusual, ¿no? Quizá simplemente se sacó la mala lotería de llegar con alguien que estaba dispuesto a llegar al siguiente nivel. Sí, bueno, yo no sé hasta dónde llegan las sensibilidades. Sí, a mí alguna vez también me trataron de sobornar. Alguien me amenazó alguna vez por ahí, pero no prosperó. Sí, el ser profesor también tiene sus bemoles. Definitivamente. Hablando de notas políticas, los candidatos independientes en México, 9 se registraron y, según el INE esta semana, 2 de ellos al menos hicieron trampa. La denuncia es que Jorge Arturo Gómez González de Aguascalientes y Raimundo Vázquez Conchas de Tlaxcala presentaron fotocopias y documentos inválidos con los que pretendían falsificar cerca del 50% de los apoyos entregados. Esto Pues en qué términos, por malo, supuesto, de apoyos de campaña. porque yo conocí a un fulano que una vez fue a reunir firmas a un cementerio y sí pasaron. Y es algo de lo que vamos a ver este 1 de julio de 2018. Pregúntenle al candidato Pinto de la coalición del PRI Verde. Es que parece que lo hubieran metido en cloro, una cosa así. Hubo una que causó mucha gracia esta semana en la que está Mid con un dirigente del PRI que trae un chaleco rojo y está ahí y le da una espada del augurio, ¿no? La de los Thundercat, porque obviamente la burla es que es Que se León. parece, Es muy que divertido. tiene una similitud. Muy marcada similitud. Lorenzo Córdoba, el torero del INE, Ah, anunció que habrá resultados preliminares a las 11 de la noche del 1 de julio, que se cuentan con todas las condiciones para marcar las tendencias de votación en casi todas las casillas. Estos conteos rápidos han sido objeto de bastante más que una sola vez impugnación. claro. ¿Qué son estos conteos rápidos en general? Pues finalmente hay un sondeo y un sondeo que se tiene del cierre de casillas, pero bueno, el cierre de las casillas, hay muchas cosas que van a pasar después de esto y el único que puede calificar ya la validez es el TRIFE como tal, y esto es un sondeo preliminar y es un sondeo que los partidos y muchos de los partidos rechazan en primera instancia porque se pueden impugnar inclusive las casillas. Entonces da una tendencia, pero la tendencia que se queda en eso no es definitiva, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Este conteo preliminar se basa en las boletas directamente nominales, sí, en algunos casos, y en otros sondea la opinión de quien quiso declarar su voto una vez que salió de la casilla. Peligroso. Es altamente peligroso, es altamente controversial en elecciones a lo largo y ancho del mundo. Esto ha sido un tema de debate porque genera falsas expectativas o crece expectativas y esto genera problemas. Estoy de acuerdo. Ricardo Anaya, según el Economist, un periódico británico, él es un formidable debatiente. El Economist le dedica una plana a 8 columnas hablando de los méritos de Ricardo Anaya, su juventud, su forma tan adecuada de conducirse, su dominio de los idiomas, etc. Sin embargo, Jamás ha ganado una elección, la única que ganó fue interna del PAN para ser presidente, pero cuando nunca se, cuando se tiró a ser diputado la perdió. la perdió, entonces El INE, sin embargo, entonces tuvo que aceptar la investigación que hay contra Ricardo Anaya por presunto enriquecimiento ilícito. Resulta ser que 2 empresarios denuncian a Ricardo Anaya por coerción, por manejo de operaciones con recursos de procedencia dudosa. Y Anaya está siendo impugnado por un terreno que terminó convirtiéndose en una nave industrial por 50 y tantos millones de pesos. Todo esto con prestanombres que son su familia, con prestanombres que es su esposa, con prestanombres que son sus papás, etc. la verdad yo quiero mucho a Ricardo Anaya y no me gustan estas mentiras, es tanto como decir
que Carlos Romero de Champs alguna vez ha tenido un Ferrari. O sea, no, eso es mentira. Claramente hay mucha cola que le pisen, pero creo que mi crítica sería al momento político que eligieron para soltar esto. Creo que si hubiera un momento para soltar esta información habría sido más cercano a la elección. O sea, soltarlo Más aquí, dañino. más dañino, soltarlo a estas alturas le da al hombre 5 meses para recuperarse. Entonces yo, Y para mover y tratar de alguna forma antes de los cubrir el debates, yo no asunto. entiendo el tiempo, eso es lo único que no entiendo el tiempo. Yo lo que no entiendo de Ricardo Anaya, por ejemplo, es que una de las estelas de las cuales habla es pertenece a un partido que en el adjetivo lleva esta condición de lo nacional, y Claro. me imagino que lo lleva porque quiere lo nacional, no creo que lo lleve como adorno. Entonces, cuando tú tienes a tus hijos estudiando en Estados Unidos y tus hijos están en la primaria, ni siquiera están en la universidad o haciendo un posgrado en MIT o en Harvard, a mí me parece que es un doble mensaje. Es como decir, bueno, ¿qué tanto quiero yo a México, no? ¿Qué tanto confío yo en México si mis hijos no están aquí? Claro, No, completamente de porque yo acuerdo. estoy peleando la presidencia de la República porque creo en México. Me imagino que ese es el mensaje. Esto no es la primera vez que lo hemos visto. También el No, presidente Santos en Colombia me recuerda mucho. Esto era esa misma situación. Hubo un presidente en Perú, me parece, antes de Fujimori, que tenía sus hijos también estudiando en Estados Unidos. Pues estas son cuestiones normales en las élites, pero otra vez no deja de ser menos hipócrita. claro, Es algo porque, hipócrita. claro, es molesto, ¿no? Es molesto en muchos sentidos porque hay un aparente compromiso del candidato con su país, y Claro. su país son las personas de este país, y de repente resulta que mandan mensajes así raros, ¿no? O sea, bueno, confío en México, no confío en México, creo en México, Me la voy a jugar por me la voy a México. jugar por México. O sea, Andrés Manuel López Obrador desdeña, por supuesto, el acuerdo que se hizo esta semana, el que convocó el INE, con respecto a la paz y la violencia entre los partidos y actores políticos. Literalmente, Andrés Manuel López Obrador dijo, esto es una falacia, esto es pura hipocresía, nada se va a hacer. yo creo que no se pueden controlar estrictamente los ataques, no se pueden maquillar, pero los ataques siguen, y ahora siguen por algo que no controla el INE, ¿no? Que son todas las condiciones mediáticas. O sea, vemos videos en contra de cualquier partido, ¿no? Ellos mismos se tiran todas las semanas y se multiplican. Algunos son más creíbles, otros menos creíbles, pero la guerra está ahí. Una guerra muy sucia. José Antonio Meade, bueno, finalmente se desentiende de Rosario Robles. Recordemos que esta semana no es una nota nueva, esto ha venido funcionando desde hace 3 semanas. A Rosario Robles le están faltando por ahí 1.774 millones de pesos de la SEDATU y de la SEDESOL. Estos dineros que están faltando aparentemente serían un contubernio en el que la SEDATU solicitaba a una universidad pública que hiciera un proyecto, un programa. El proyecto programa se subcontrataba con un tercero, probablemente de corte privado, del cual cerca de 19 empresas resultaron ser falsas, de 70 y tantas empresas. La empresa supuestamente entregaba el proyecto, lo acaba canalizando con la universidad con SEDATU. Resulta ser que el bucle ahí se rompió muchas veces y hay 1.700 millones perdidos. Entonces eso no ha dejado contento a nadie. MID se ha tratado de separar lo más que se pueda y por supuesto estos dineros van a acabar en las campañas de los verde, blanco y rojos priistas. Enteramente de acuerdo. O Esta sea que semana Chayito nuevamente, así como alguna vez estuvo media sucia con Ahumada, ahora está otra vez muy sucio. sucia del lado del PRI. Suma esta semana a su campaña José Antonio Meade a Beatriz Paredes, a Miguel Osorio y al señor Beltrones. Todos en una foto de unidad. Y a Villano. Y a Carolina Villano. Aparece la foto de mucha felicidad, menos del lado de Osorio. Osorio aparece en la esquina Sí. inferior izquierda, muy serio, sí, poniendo el dedo, pero no está contento. Ahora, está marcado así porque el país lo van a dividir en áreas, y en esas áreas ellos van a operar para controlar el transcurso de la campaña. Evidentemente es la parte operativa de la campaña de Mid. Ahora, en el caso yo creo que, yo lo digo abiertamente, yo creo que cometieron un error, el PRI comete un error muy grande al nominar a Mid y no nominar a Osorio, ¿no? Osorio es candidato natural y el candidato que tenía mayor peso político, mayor capital político, y esta campaña se les ha ido erosionando a partir de esta condición. Entonces, este aparente cierre de filas realmente
no deja contento a nadie, ¿no? Y la cara que dice Gerardo con respecto a Osorio es evidente. Es muy claro El gesto es el evidente. gesto. Veo más probable que los priistas de cierto nivel pacten con los panistas Claro, a que claro, pacten con el PRD y claro, a que dejen claro. de O sea, sí, a un lado. el análisis es que en un punto de quiebre donde se vea que el peje se va, o sea, a lo mejor los priistas tácitamente empiezan a ir en apoyo a Anaya. O sea, yo casi estoy seguro. Yo también, y yo creo que finalmente Mid no tiene nada que hacer más en la elección. No creo que él lo sepa aún. Y no creo que la gente que está metida en esa realidad de campaña lo entienda o lo sepa. A lo mejor algunos sí tendrán la sapiencia de entender que ya la perdieron, pero yo creo que no todos. Creo que Es, de todas maneras es, sí se va a intentar un fraude. es que lo paradójico es que Mitt no se dé cuenta de la serie de rupturas que hay antes de que arriba la candidatura y el desgaste que ha tenido. Entonces, supongamos que cuando el país sacó un sondeo, una encuesta que se hicieron por varias casas y reúne la tendencia favorece en algunos momentos entre 10 y 12 puntos a Peje, después viene Ricardo Anaya y en el último caso viene Mid. Con que, aunque tuviera un margen de error de 4 o 5%, de todas maneras es demasiada la diferencia que ya hay y lo vamos a ver seguramente en el sondeo de los primeros 2 meses. Los primeros 2 meses o 2 meses y medio que tengamos de campaña electoral, nos vamos a dar cuenta. Y ahí también se va a dar cuenta la cúpula priista de qué hizo o no hizo con esto. Si el hombre no sube el 14 a 16% que Sí, está manejando sí, ahorita, sí. si no lo puede subir a 25 o 25 al menos 25. para mayo, al 25%, es decir, Sí, la tiene perdida. prácticamente subir 4 puntos porcentuales por mes de aquí a mayo. Y es demasiado. Es prácticamente No, imposible. realmente si ustedes lo piensan, en qué implica esto en convencimiento de voto, es difícil. Ahora está toda la maiceada, está el aparato priista, están las despensas, están las tarjetas de Monex que ahora serán Monex, Soriana o Beto Saber. Hay un fraude enorme que se está cuajando y aún así puede que no la ganen. Yo creo que el más contento es Ricardo Anaya, ¿eh? O Claro. sea, Ricardo Anaya sabe que esto le ha favorecido brutalmente. Y le seguirá favoreciendo. Claro, y yo sigo pensando que nos podemos desayunar con la noticia que es el presidente de la República. Yo sigo pensando que dentro de estos manejos raros le pueden quitar la elección al PGCIN. Habrá que ver. A Margarita Zavala, por último, bueno, ella increpó a Anaya públicamente y le llamó cobarde por enviarle recaditos pidiéndole de la manera más atenta que renuncie a su candidatura y por supuesto dimita a su favor. Margarita fue muy extensa en sus comentarios sobre todo lo que opina de Anaya, nada de ello bueno, diciendo que al final el hombre pues, no tenía nada que hacer lanzándose una candidatura por la presidencia de la República. Margarita es la gran perdedora de Acción Nacional, en primera porque termina inclusive defeccionando, termina abandonando, renunciando al partido, y ella pensó, yo creo que en un momento, porque Margarita estuvo en campaña antes que Anaya. Claro. O sea, si bien es cierto, Anaya ocupa la maquinaria panista, Margarita yo la vi, inclusive vino a la universidad donde yo trabajo y dio una conferencia y ella abiertamente ya estaba diciendo que ella iba a la presidencia de la República. Podríamos hablar desde 2010, Más 2011, o o sea, menos. ella lleva 10 años en campaña. Claro, o sea, ella recoge la fuerza de la línea calderonista, es evidente porque su marido es Felipe Calderón, pero nunca pudo coaccionar de tal forma o articular de tal forma que el partido cerrara filas con ella. Pero es que ella tampoco lo intentó, o sea, la lógica hubiera sido que Margarita se lanzara a una diputación, a lo mejor plurinominal, pero lanzarse a una diputación, que tuviera una participación destacada en el Congreso, que apoyara una ley que realmente diera o para que la gente Algún se fruto. agregara, para que la gente la tomara como bandera y apareciera ella en la tele haciendo el comentario. Creo que como en el estilo de Beatriz Paredes, ¿no? Que en su momento hizo mucho ruido del lado de su diputación y después se vuelve una senadora muy aguerrida y muy férrea, se inventa este estilo de los huipiles, o sea, podía hacer algo así Margarita Zavala. O sea, a lo mejor irse a buscar otro grupo étnico que adoptar y irse a fingir con lo güerita y lo simpática que se ve que le importamos un carajo, o sea, algo bonito, ¿no? Algo bonito de política mexicana. Ahora, Pero nunca lo hizo. a mí me dio mucha hilaridad
el ver cómo le pidió en constantes ocasiones a Anaya que definiera la posible candidatura y Anaya Claro. se quedó calladito hasta que ella se fue y él hizo lo que tenía que hacer. O sea, pero fue desesperada, no hizo el trabajo, vaya. O sea, no es la diputada que hace el trabajo, la senadora que hace el trabajo, la presidenta municipal que hace el trabajo. O sea, no hay nada que a mí, al menos como votante, como persona con dos dedos de frente, que vea yo el trabajo de esta mujer y diga, claro, porque esta mujer se la va a rifar, al menos en la hipocresía. O sea, no No, veo y llegaba a su una casa trayectoria, ¿no? enojada y lo primero que le decía a Felipe, le decía, en vez de estar chupando, ayúdame, y él seguía chupando. Y Felipe, ¿has visto los memes de esta semana del alcoholismo de Felipe Calderón? ¡Qué maravilla! No, Como profesor universitario, Felipe Calderón, y bueno, los memes han sido sobre el alcoholismo de Felipe, una cosa muy divertida. Pues bueno, los dejamos con One Republic, la canción se llama Counting Stars.